15º Festival Internacional de Teatro México en Montreal presenta. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Ana Gloria Blanche y hoy estamos en otra gran noche del 15 aniversario Internacional de Teatro México en Montreal, que gracias a Casa Cafi, Centro de Ayuda a Familias Emigrantes, la Compañía Cultural Teatral Blanche, con colaboración Yador Montreal, el Consulado Mexicano en Montreal y el Mes de la Herencia Latinoamericana en Montreal, les podemos presentar virtualmente este festival. Hoy vamos a tener el gusto de ver el trabajo de Iván Terres. Él trae la obra Las historias de mi abuelo y nos va a hablar un poquito. Él es de la Ciudad de México y buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Háblanos un poquito de tu proyecto, de Las historias de mi abuelo. Bueno, mira, te voy a contar un poquito. Yo en realidad no estoy en la Ciudad de México, yo estoy en un lugar que se llama Celaya, Guanajuato. Y fíjate que este espectáculo parte pues de la necesidad que existe por difundir el patrimonio de esta ciudad. Entonces, pues yo comencé a buscar dentro del baúl de los recuerdos, ahora sí, cuál era mi recuerdo más preciado sobre estas historias de añoranza y traición, ¿no? Y me acordé que cuando era pequeño, mi abuelo tenía la costumbre de salir al quicio de la puerta, tomar una sillita, sentarse ahí y ver cómo pasaba la gente. Entonces, pues yo salía de chiquito, me sentaba junto a él y mi abuelo comenzaba a contarme historias, ¿no? Y me decía, mira, ese señor se llama Anselmo. Y fíjate, y comenzaba a contarme sus historias, las historias de mi abuelo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer una recopilación de historias de tradición para armar este espectáculo y precisamente basado en esa anécdota, pues yo le puse al espectáculo Las historias de mi abuelo, ¿no? Y así hemos hecho varias cosas con este tema. Nos ha ido aquí muy bien porque hemos estado recorriendo colonias, barrios, comunidades con el espectáculo. La gente se divierte mucho, le gusta mucho y además como que acogen el espectáculo con mucho cariño porque hay mucha gente que de repente se acerca y me dice, no hombre, mi abuelo hacía lo mismo, se salía y se ponía ahí, se sentaba y empezaba a platicarnos y era una tradición como muy bonita que ahora pues se ha ido modificando, ¿no? Y ha ido cambiando pues por todos estos tiempos modernos que estamos viviendo, pero en esencia creo que también es lo mismo, ¿no? Platicar en familia, con un cafecito, no sé, jugando cartas, no sé, cosas así, ¿no? El chiste es como fomentar esta tradición tan bonita, ¿no? Oye, Iván, ¿y hace cuánto tiempo que haces teatro? Híjole, mira, yo comencé a hacer teatro de manera, digamos que amateur, cuando estaba estudiando el bachillerato, que yo estudié el CCH, estudié en el CCH Vallejo, y desde entonces, que habré tenido 16, 17 años, yo comencé a hacer teatro. Ahorita tengo ya 49 años, imagínate. Ya llevo un ratito haciendo teatro. Pero la verdad ha sido como un proceso, pues que más bien yo he hecho por amor, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando era chiquito, pues yo era el típico niño que haz de cuenta que agarraba las sábanas de mi mamá, ¿no? Y las pintarrajeaba, las colgaba y hacía mis telones, ¿no? Y luego llegaba mi mamá y ya sabes la regañiza que me ponía, pero chamaco, mira, son mis sábanas y no sé qué. Y desde entonces yo toda la vida he sabido que a mí me gusta el teatro
y para mí, pues toda la vida ha sido dedicarme al teatro. Desde chiquito yo sabía, ¿no? Acá en México está el Teatro Blanquita, no sé si alguna vez lo conociste. Claro. Este teatro, ajá, este teatro, fíjate que yo tenía una tía que era periodista, entonces me metían así al teatro y yo me metía a ver los espectáculos, ¿no? Y desde entonces me fascinaba, ¿no? Me fascinaba este asunto. Y de ahí soy un enamorado del teatro, la verdad es que me gusta mucho tanto hacerlo como verlo, ¿no? Bueno, Iván, pues sin más, vamos a pasar a ver las historias de mi abuelo, en el cual está Iván Terres, y es de la ciudad de Celaya, México. Sin más, buenas noches, nos vemos después para sus preguntas. Hola, soy Iván Terres y bueno, entre otras cosas soy narrador oral. El día de hoy te quiero contar algo que me sucedió a mí y a mucha gente de mi generación. Déjame decirte que cuando era pequeño, uno de los recuerdos que tengo de mi abuelo es que en las tardes, de repente, él se iba al quicio de la puerta. Y allí en el quicio de la puerta, él se sentaba en una silla y comenzaba a observar cómo pasaba la gente. De pronto a mí me daba curiosidad y sacaba una silla y me sentaba junto a él. Y entonces mi abuelo comenzaba a contarme las historias. Sí, las historias de mi abuelo. Él tenía algunas características y es que, por ejemplo, a él siempre le gustaba usar en las tardes cuando hacía frío, pues uno de estos, un jorongo o gabán, así le dicen, y se ponía su jorongo así para que no le diera frío. Además, siempre usaba su sombrero de 4 pedradas, se lo ponía y entonces empezaba a contarme esas historias. Recuerdo una de ellas. Esta historia comienza en una calle de aquí de la ciudad de Celaya. Es una calle que hoy en día es una calle muy transitada, pero en aquel entonces, pues la verdad es que era una calle que apenas se alcanzaba a pasar y además que estaba ya casi en las afueras de la ciudad. Déjame decirte que ahí vivía un niño. Este niño se llamaba Ramirito. Y Ramirito pues hacía lo que hacen los niños comúnmente, que ya sabes que es pues salirse a jugar y le gustaba jugar con el trompo, jugar a las canicas, jugar pues a esas cosas que se podían jugar en aquel entonces cuando la gente pues podía salir a la calle sin miedo a la pandemia ni a cosas así, ¿no? El caso es que Ramirito era un niño muy curioso y se dio cuenta que en las tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse, de repente los papás comenzaban a llamarle a sus hijos, ¿no? Ya sabes, a las de acá. ¡Ramirito! ¡Conchita! ¡Métanse a su casita! Y en aquel entonces los niños éramos muy obedientes, ¿no? Nos decían, métete a tu casita y ahí ibas, ¿no? Como borreguito te metías. Pero Ramirito, ya te digo que era un niño especial. La verdad es que sí era como muy inquieto. Así que llegó con su abuelita y le dijo, abuelita, 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 cuéntame, ¿por qué cuando